Listo. Cerrar acá. Hola, colegas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido entonces a este día número 10, parte uno, análisis de caso, curso, buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado. Y terminamos el curso sin ningún acento, ni en buena, ni en práctica, ya ni en donde haya. Así que, bienvenido a este último día, colega. Parte uno se pasó rápido, colega, estos 10 días. ¿Ah? Se pasó rápido estos 10 días. Bien, análisis entonces de casos. Puntero. Opciones de puntero láser. Perfecto, acá estamos. Ya, aquí. ¿Por qué fallan los compresores? A ver, uno define la falla principalmente de un equipo, ¿ya? Relativa a la falla del compresor. O sea, todas las malas prácticas o todas las condiciones, ¿ya? De funcionamiento anormales que afectan la funcionalidad del sistema, ya podrían provocar el daño del compresor. Por ejemplo, ¿qué pasa si falla un ventilador del condensador? ¿Ya? Falla un ventilador del condensador, se incrementa la presión de condensación. ¿Qué pasa si se incrementa la presión de condensación? La corriente del compresor aumenta, ¿ya? Si el dispositivo de seguridad que protege el compresor, que es un persostato de alta seguridad, no está instalado, o está instalado, pero está mal ajustado, o está instalado, está bien ajustado, pero está puenteado, ¿ya? No va a proteger al compresor y se va a generar un incremento de presión hasta que pueda dañarse mecánicamente el compresor, ¿ya? O pueda quemarse el motor si la protección térmica por corriente elevada está en los mismos casos que el presostato, mal ajustada, no instalada o a veces puenteada. Entonces se fijan cómo la falla de un ventilador del condensador puede llevar entonces a la falla del compresor como derivada de las condiciones de funcionamiento que genera. ¿Qué ocurre si falla un ventilador del evaporador? ¿Ya? Al fallar el ventilador del evaporador, se genera una condición de insuficiente calor, de insuficiente transferencia de calor en el evaporador. La presión comienza a disminuir como efecto, por ejemplo, de la modulación de la válvula de expansión termostática. La válvula empieza a cerrarse para tratar de conservar el sobrecalentamiento, pero como ya no hay transferencia de calor en el evaporador porque el ventilador está dañado, la presión comienza a disminuir. Después de un tiempo, ya el evaporador se bloquea. Como disminuyó la presión, también disminuye la velocidad del refrigerante. Como disminuye la velocidad del refrigerante, el retorno de aceite al compresor, ya se ve disminuido, y además esa posibilidad de que retorne líquido, ¿ya? Va a provocar que el aceite que está retornando al compresor retorne diluido. Y todo esto se puede incrementar, ¿ya? La posibilidad de falla si hay otra condición, por ejemplo, en donde ya es más difícil, ya o genera un mayor desafío en cuanto a velocidades, es que el compresor esté por sobre el evaporador, ¿ya? O sea, la tubería de aspiración es vertical ascendente. Y al ser vertical ascendente necesita una mínima velocidad, que son 8 metros por segundo, para que retorne el aceite al compresor. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahí? Podría ser quizás tan baja la presión, ya que el compresor pare por presostato de baja, o estar funcionando el compresor a una baja presión que genere un retorno de aceite deficiente en base a lo que comenté, colegas, y el compresor se atasca. O sea, se puede atascar por una falla de lubricación, producto de que falló un ventilador en el evaporador, lo cual provocó una baja de presión, lo cual generó un retorno de líquido, el líquido diluyó el aceite, retorna menos aceite y el aceite que retorna diluido, falla de lubricación. ¿Se fijan? Una falla de lubricación, o sea, un ventilador, entonces podría afectar, generar el daño al compresor. Por eso, en cuanto a los análisis de caso, ya van orientados a la pregunta: ¿por qué fallan los compresores? ¿Ya? ¿Por qué fallan los compresores? Es muy importante poder entender lo que ocurre,
ya en el caso de que nosotros sustituyamos un compresor, ya sustituyamos el compresor y como les comenté anteriormente, debemos tratar ya de saber por qué falló el compresor original. Entonces tengo que tener esas condiciones de funcionamiento, hacer esa evaluación. De lo contrario, el compresor de reemplazo va a volver a fallar. Eh, ¿Qué le iba a comentar yo, colega, respecto a eso? También otro ejemplo, pero no me acuerdo muy bien, era por qué... Era como que un colega la otra vez falló un compresor, lo mandó a reparar, ¿ya? Lo mandó a reparar, después, ya, falló un compresor. Lo envió a reparación, lo instaló, ¿ya? No se dio cuenta que el compresor tenía nada de aceite, ¿ya? O muy poco aceite. Y efectivamente, esa falla era como derivada de una baja cantidad de aceite en el cárter. A mí, cuando me contó esto, igual yo decía, bueno, ¿y por qué el que se lo reparó no le dijo, ¿sabes qué? Llegó con poco aceite. O quizá el que le reparó el compresor pensaba que eh, él le sacó el aceite para el traslado, etcétera, no lo sé. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió? Le repararon el compresor y volvió a tener problemas y el compresor volvió a fallar. Y se juntaron dos cosas, que había dos fallas en el circuito. O sea, habían dos fallas en el sistema en general. La primera falla era relacionada ya a que había un problema en el separador, bien digo, en el separador de aceite, ¿ya? Separador de aceite, no retornaba aceite al cárter del compresor. Y la segunda falla era que, ya si le podríamos decir falla, el persostato diferencial de aceite no estaba, ¿cierto?, funcionando porque estaba puenteado. Entonces mi colega no detectó que el problema de falla del compresor original había sido, ¿ya? Había sido un eh, problema de lubricación. Posteriormente no identificó el problema, instaló el compresor nuevo y se volvió a generar el problema y eso terminó pagando más de 1 millón de pesos por la garantía del compresor. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta que si el aceite, el compresor no tiene aceite, ya, y digo, oye, bueno, el compresor no tiene aceite, ok, falló, pero ¿qué pasa con el presostato? Vamos a revisar el presostato. Por lo cual, esa es la importancia y le doy bastante énfasis de poder identificar qué es lo que generó la falla del compresor original, ¿ya? Entonces, todo va enfocado a la por qué fallan los compresores. Dice, un porcentaje significativo, y esto yo también le he dado bastante énfasis, ya, de fallas pueden ser prevenidas. Como por ejemplo esa falla que le acabo de comentar. O sea, el colega no se dio cuenta, debió haber cambiado el presostato funcionando, el segundo compresor ya iba a ser detenido por el presostato diferencial de aceite, ya, y de ahí uno darse cuenta por qué, porque no está retornando aceite, ok, el separador de aceite tiene problemas, ya. Fallas prevenidas, procedimientos de servicio incorrectos, ya todo eso puede ser prevenido. Entonces, fíjense que qué cantidad, como les hablé en un principio, de refrigerante se debe estar liberando a la atmósfera ya por estos hechos, ya por hechos que podrían haberse prevenido al haber aplicado buenas prácticas o al haber ya identificado el problema con conocimiento o con ganas, porque a veces ya los colegas saben, pero no tienen ganas nomás, ¿ya? Entonces hay que hacer un trabajo ahí general. Segundo, la falla de un compresor ya tiene diversos orígenes y a veces esos orígenes llevan a que la falla se manifieste desde otro sentido. Por ejemplo, la humedad. ¿Qué es lo que hacía la humedad dentro de muchas cosas? Generar ácidos. ¿Qué es lo que ocurría con el ácido? Atacaba el barniz del devanado del compresor. ¿Ya? Entonces generaba un problema eléctrico originado ya producto de la humedad en el sistema. ¿Ya? Después, cuando el compresor se sustituye, es necesario identificar cuál fue el origen del problema, evaluar magnitudes de funcionamiento en función de las diversas características constructivas, presión, temperatura, ya sobrecalentamiento, su enfriamiento, tensión de suministro, ya corriente del compresor, evaluar las condiciones de funcionamiento para poder entregar un diagnóstico y asegurar nuestro trabajo. Después es importante contar con
las herramientas e instrumentos adecuados para poder llevar a cabo cada procedimiento. ¿Ya? Ok. ¿Por qué fallan los compresores? Repasamos un poco y tenemos agua, agua, humedad, efecto, cobreado o encobreamiento, Cooper plating, acidez, obstrucciones. ¿Ya? La obstrucción, recuerden que depende del dispositivo de expansión, ¿ya? Principalmente podemos separar en base a esto configuraciones pan-down, ¿ya? Como la configuración que utilizamos como ejemplo para poder calcular el sobrecalentamiento, en donde hay una válvula solenoide en la línea de líquido, ¿ya? Controlada o subordinada al controlador de temperatura, y por otro lado está ya el presostato deteniendo o energizando el compresor, ¿ya? Entonces también tenemos equipos que disponen de tubo capilar, en donde una obstrucción del tubo capilar ya va a generar la baja de aspiración, presión de aspiración en el compresor no se va a detener por baja presión porque en ese equipo no existe el presostato de baja, a diferencia del caso anterior en configuración pan-down, donde se va a generar un funcionamiento intermitente. ¿Por qué? Porque al bajar la presión, el presostato va a detener al compresor por baja presión. Posteriormente el hielo se va a fusionar en la válvula de expansión, va a ingresar nuevamente refrigerante al evaporador, ¿ya? Va a aumentar la presión, el compresor va a arrancar nuevamente y ahí se genera ese funcionamiento intermitente. Entonces, se fijan que la humedad entonces puede manifestarse ya, cuando es lo suficientemente grande dentro de un sistema, ya dependiendo de las características constructivas. Bueno, una genera funcionamiento intermitente y el otro va a impedir que ingrese refrigerante al evaporador y eso, el compresor se puede quemar, dañar, porque todo va a depender de cuánto tiempo va a estar trabajando sin refrigeración el compresor porque no va a haber refrigerante proveniente desde el evaporador, ¿ya? Consecuencia, falta de lubricación, ¿ya? Producto de las variaciones de las propiedades. Pérdida de rendimiento, varían las propiedades del aceite, hay una lubricación deficiente y se pierde rendimiento mecánico. El compresor se puede atascar, ¿ya? Eso es lo que dice trabamiento. A quema del motor, producto de la degradación, acidificación del aceite. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar la contaminación del sistema por agua? Número uno, vacío correcto. Sabemos que el aire atmosférico contiene gases no condensables y vapor de agua, realizando el vacío correcto, medido con un vacuómetro, ya vamos a asegurarnos de que el sistema esté hermético y además deshidratado, que es el objetivo. El uso apropiado de filtros secadores, cada vez que abrimos el circuito se debe sustituir el filtro secador. Evitar abrir los compresores por mucho tiempo y evitar también abrir los depósitos de aceite en el caso que estemos realizando un cambio de aceite por mucho tiempo. Recuerden que los aceites que se utilizan con refrigerantes de la familia HFC son aceites del tipo poliéster sintético, ya de distinta viscosidad, y estos aceites tienen un grado de higroscopidad que es bastante alto, lo cual va a producir que absorba humedad rápidamente, ya absorba humedad rápidamente, incluso humedad del ambiente. Posteriormente, cuando absorbe humedad, altas temperaturas, el proceso en una reacción química es reversible y se va a transformar el aceite poliéster en ácido más alcoholes, ¿ya? Pudiendo generar incluso el proceso de hidrólisis del refrigerante, generando así el ácido fluorídico, que es la forma acuosa del fluoruro de hidrógeno, ¿ya? Y ese ácido es bastante corrosivo. A altas temperaturas se acelera el proceso entonces de corrosión. Y eliminar fuga. ¿Cuándo una fuga va a provocar que ingrese agua al sistema? Principalmente cuando el equipo trabaja con presiones negativas. En la actualidad, aire acondicionado, presión positiva, refrigeración con 134A, refrigeración comercial, mantención de productos frescos, presiones positivas, 404A y 507, mantención de productos frescos congelados,
presión positiva. R22, mantención de productos frescos, presión positiva. ¿Qué condiciones? No, ¿qué condiciones? ¿Qué equipos ya se trabaja con presión negativa en la actualidad? Son refrigeradores domésticos, ya trabajando con R134A o R600A, o la verdad cualquier equipo de refrigeración que trabaje con R134A para mantener productos congelados, ya que para mantener un producto congelado yo necesito una temperatura de evaporación entre menos 28 y menos 30 grados, y el R134A tiene una temperatura de evaporación de alrededor 26 grados a la presión atmosférica o cero manométrico. Por lo cual, para tener esa magnitud de presión, menos 30 grados, trabaja con presiones negativas. Y si hay una fisura en el sector de baja donde existe una presión negativa, ya va a ingresar aire. Lo mismo pasa con el R600A. Hay algunos equipos enfriadores de agua que son chillers centrífugos, vale decir, son enfriadores de agua que utilizan compresor centrífugo, que a diferencia de los compresores de desplazamiento positivo, ¿ya? El compresor centrífugo no reduce ya el volumen donde está confinado el refrigerante para aumentar su presión, sino que trabaja bajo otros principios, lo cual son aplicaciones bastante específicas. En ese caso, con compresores centrífugos, se utiliza un refrigerante que frecuentemente está a una presión negativa. Y ahí el problema pues, suele ser un poco más significativo porque estamos trabajando en enfriar agua, por lo cual cualquier fisura que exista en el evaporador no ingresa aire atmosférico que contiene agua en condición de humedad, sino que ingresa agua en estado líquido, ¿ya? Entonces eso posteriormente hay que eliminarlo mediante un procedimiento de servicio de triple vacío, evidentemente primero solución de la fuga. Contaminación del sistema. El agua es una forma de contaminación del sistema, como también son los gases no condensables y como también son los sólidos, ¿ya? En este caso, los gases no condensables. Repasamos. ¿Qué es lo que es un gas no condensable? Es un gas que no se condensa, valga la redundancia, en las presiones de funcionamiento de un sistema de refrigeración o aire acondicionado. ¿Qué es lo que provoca el gas no condensable? Alta presión de condensación, alta temperatura de descarga. Imagínense que el compresor aspira refrigerante en una condición, supongamos 10 psi, y lo descarga a 250 psi. Entonces el compresor consume energía, ya consume energía, para llevar esa cantidad de refrigerante de 10 psi a 250 psi. Pero al aumentar la presión derivado de que el nitrógeno se aloja principalmente en el sector de alta presión y ocupa volumen interno, es como que redujéramos físicamente el compresor, ¿ya? Al aumentar la presión, la energía necesaria del compresor es mayor, puesto que ahora no debe descargar a 250 psi, por ejemplo, y debe descargar a 350 psi. Entonces tiene que tomar una cantidad de refrigerante que si bien es cierto es menor, pero el delta de presión hace que el consumo energético aumente. Y como disminuye el flujo másico, la capacidad disminuye, enfría más lento porque su capacidad térmica es menor y además la energía necesaria para enfriar, en este caso más lento, es mayor porque tiene que descargar, ¿cierto?, a más alta temperatura. La temperatura de descarga del compresor ya aumenta. Recuerden que les comenté que más o menos si nosotros medimos temperatura de descarga del compresor a unos centímetros de la válvula de servicio, 13, 15 centímetros, en ese punto la temperatura de descarga es menor en aproximadamente entre 20 a 25 grados, ya que el interior del compresor en el puerto de descarga, que es el punto de más alta temperatura de descarga. En consecuencia, ya si yo mido 95,
ya 100 grados de temperatura de descarga a 15 centímetros, significa que dentro hay 120, 125 grados, pudiendo generar entonces la carbonización del aceite, provocando a su vez fallas, ya, del compresor por atascamiento o pérdida, ¿cierto?, de rendimiento mecánico, lo cual va a llevar a una pérdida de rendimiento de potencia térmica. Consecuencia: desgaste de las partes por el aceite, pérdida de rendimiento, atascamiento. Si el compresor se atasca, se puede quemar el motor del compresor. Si la protección de seguridad no está, o está mal ajustada, ya, o está bien ajustada, pero está puenteada. La falla de lubricación, carbonización del aceite, ¿ya? Condiciones, medidas preventivas, siempre un vacío correcto. Recuerden que el sistema no debe tener aire, debe desgasificarse y deshidratarse mediante el procedimiento de vacío. Sin embargo, ya también las fugas en el sector de baja presión, en equipos que trabajan con presiones menor que la presión atmosférica, también pueden ingresar, ya, o también pueden permitir que ingrese aire, que es un gas no condensable. Punto aparte, ya en las medidas preventivas, en tener un conocimiento del equipo que está siendo intervenido. Hay bastante equipos, como por ejemplo equipos especiales, abatidores de temperatura o cámaras frigoríficas, ya en donde se le añaden algunos accesorios al flujo de refrigerante. Y si yo no estoy atento, no conozco bien, ya, y no estoy atento, no sigo el circuito frigorífico, voy a poder encontrar que hay zonas en las cuales yo presurizo, pero posteriormente ya no puedo despresurizar, tengo que energizar una solenoide o realizar bypasses porque hay válvulas de retención, ¿ya? Entonces como que el nitrógeno me queda atrapado en cierto sector y no puede salir porque para salir tendría que pasar, por ejemplo, en contra de una válvula uniflujo. Ese nitrógeno que queda atrapado, que fue utilizado, por ejemplo, para la presurización, ya estaría, estaría permanente en el sistema a pesar de realizar un vacío correcto y estaría permanente porque está atrapado dentro de los componentes de flujo del equipo. Por eso, entonces, cuando uno realice procedimientos de servicio en este equipo, hay que tener el conocimiento, hay que seguir, hay que investigar para poder evitar entonces que nos quede atrapado nitrógeno utilizado en la presurización, en el procedimiento de vacío nos quede atrapado y se nos comporte como gas no condensable. Suciedad. Nosotros tenemos básicamente ya que podemos clasificar los contaminantes en agua, gases no condensables y suciedad. Y de aquí hasta, o sea, ¿cómo puede generar una influencia la suciedad? Depende en qué punto del sistema ingresó, por ejemplo, ¿ya? Ingresó, por ejemplo, es cómo podría obstruir dispositivos de expansión, filtro, o se ingresó ya como, o permaneció, mejor dicho, en un sistema producto, por ejemplo, de que no se realizó el procedimiento de limpieza, ya, posterior a la quema de un compresor. Si nosotros hablamos de aceite carbonizado, por ejemplo, ya, hay un aceite que incluso cuando se queman los compresores, ni siquiera se le puede hacer test de acidez porque el aceite está negro. Por lo cual, si yo lo vierto sobre un test de acidez a través de este fluido de contraste, ya no va a marcar nada porque el aceite está negro. ¿Se fijan? Y eso podríamos decir de cierta forma, cómo podríamos catalogar eso algo como sólido, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo que yo puedo tomar, o sea, algo no, ya, no es como un gas no condensable, no puedo tomar el nitrógeno, tampoco puedo tomar la humedad, por clasificarlo de forma sencilla para no comenzar a filosofar al respecto. Ahora, hay casos, ya mis colegas, hay casos que yo no puedo explicar de forma sencilla. ¿Ya? Porque ¿qué me dicen de esto? Esta foto, ¿ya? Fíjense que el compresor duró un día. Este compresor lo abrí yo, se solicitaba garantía y se abrió y tiene una cantidad de óxido,
¿ya? Interna, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, colega, es cómo en tan poco tiempo llegó a generarse un lodo que se adherió, ¿ya? O adhirió, ¿ya? Se pegó, gracias, se pegó al plato de válvula. O sea, aquí nosotros tenemos un compresor hermético, alternativo monofásico, el motor está aquí abajo, y aquí está el plato de válvula. Aquí está alojado la válvula de aspiración y la válvula de descarga, ¿ya? Aquí está alojado. Y no me he podido explicar todavía cómo se ensució tanto, de dónde fue el origen ya de la contaminación de esos lodos, ya para que pudiese rápidamente llegar a esta condición. Evidentemente fue un daño prematuro y fíjense que, por eso yo les digo que es súper importante, no es tan fácil, no es tan fácil como decirlo, pero es súper importante que ustedes ya realicen cuando falla un compresor y estén indagando en cuál fue el origen, ya evalúen, es súper importante que evalúen si abren el compresor o no. Por ejemplo, este compresor por fuera ya no estaba, se veía como un compresor cualquiera, ¿ya? No tenía aceite. Seguramente se preocuparon de sacarle el aceite porque el aceite iba a salir bastante sucio. Entonces uno puede decir, oye, ¿sabes qué? El compresor falló porque no tiene aceite. No, yo lo saqué porque lo tenía que transportar. Ya, ok. Eso puede ser una discusión eterna, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es lo que es absoluto? Ya, perfecto. Se va a otorgar una garantía, ya, siempre y cuando ya se pueda observar en qué condición funcionó. Y después de esto, evidentemente que no hay ninguna garantía. Procedimiento de servicio incorrecto, si de forma general no se realizó ninguna limpieza, ya, ninguna limpieza posterior, o sea, previo a la sustitución del compresor, lo más probable es que no se haya realizado vacío y claramente tenía un alto grado de contaminación por el óxido que tenían las piezas internas. Duración entonces, 24 horas. Acá tenemos un clásico, ya también, esta duración 24 horas, también lo abrí yo este compresor, ya, y este compresor, ¿qué es lo que le ocurrió? Le entró agua en estado líquido y creo que yo ya les comenté algo al respecto de este ejemplo, ya. Este compresor era un FFI 12 de Embraco, que es un buen compresor, ¿ya? Y estaba instalado en un bicicooler, en un BB19 de Mimet, ¿ya? La potencia eléctrica de referencia de este compresor es un tercio HP, ¿ya? Entonces, en la línea, ¿ya? En la línea de descarga que va sumergida en la bandeja para evaporar el agua que proviene desde el evaporador por la condensación de vapor de agua, ¿ya? Va una tubería de descarga y esa tubería tenía corrosión. Tenía corrosión y debe haber tenido una fisura. O sea, no debe haber tenido, tenía una fisura, ¿ya? Entonces, cuando falló el primer compresor, el colega se tiene que haber dado cuenta, o debiera haberse dado cuenta, mejor dicho, que faltaba refrigerante, ¿ya? Lo más probable es que no lo haya recuperado. Entonces faltaba, quizás quebró las tuberías, no sé, botó el refrigerante. Entonces lo cual no es buena práctica por lo demás. Y entonces ahí cometió un error de no haberse dado cuenta de la condición inicial. Después sustituyó ya sustituyó el compresor, pero no presurizó después. Entonces no se dio cuenta que había una fisura en la tubería que estaba en la bandeja. No realizó una limpieza. Cuando realiza trabajo, si el equipo está todo sucio, ¿ya? Uno pudiese incluso poner dentro del costo de reparación alguna mantención preventiva, alguna limpieza. Caso contrario, si no fue incluido, por lo menos hay que limpiar algo, o sea, el equipo no puede quedar ya en el mismo estado de suciedad ya que estabas porque yo solamente cobré por el cambio compresor, porque incluso si veo que el condensador sucio, ya por ejemplo, y entonces cuánto me voy a demorar en limpiarlo si no lo cobré, bueno, podría haber cobrado una mantención preventiva, pero si no lo cobré, ya bueno, no lo hice,
pero eso puede perjudicar mi trabajo, el compresor nuevo que estoy instalando, ¿ya? Entonces este colega no secó el agua que había en la bandeja, lo cual ya hubiese generado igual, porque había una fisura, pierdo refrigerante, ya ingreso de aire, después pérdida de refrigerante, etcétera. O sea, eso no hubiese asegurado el funcionamiento del equipo, sino que no hubiese llegado a esta magnitud ya de suciedad. Entonces, cuando hizo vacío, al hacer vacío, ya lo que ocurrió fue que a través de la fisura que estaba sumergida ya en el agua de la bandeja, ingresó agua. Si él hubiese detenido el vacío, ya, si lo hubiese detenido el vacío y hubiese observado el comportamiento del vacuómetro, ya, si no hubiese tenido vacuómetro, hubiese sido más difícil, pero bueno, el comportamiento del vacuómetro, o que comienzo a perder vacío, pero en un tiempo ya mayor, eh, se hubiese dado cuenta que algo está pasando y esa quiebra de vacío ya hubiese sido derivada del agua que ingresaba y se evaporaba por estar a una presión mucho más baja que la presión atmosférica. Tampoco lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo vacío, cargó con refrigerante y el agua que estaba interna generó ese nivel de contaminación y aparte un cortocircuito de tal magnitud que fue, cierto, que incluso rompió el sello de la conexión eléctrica del compresor, ¿ya? Entonces fue un daño ya bastante grande. Duró 24 horas. A mí también, y de hecho yo les digo que honestamente es una situación que voy a analizar, es cómo se puede llegar a estos niveles de contaminación en tan poco tiempo. ¿Qué es lo que hay en el interior del sistema que se genera una oxidación ya más rápida o esta degradación tan rápida del aceite? Porque, oye, funcionó 24 horas, ¿ya? Entonces debe haber una reacción química que provoca que se aceleren ya esta situación. Eso es lo que voy a tratar de investigar porque efectivamente, igual que el caso anterior, me llama la atención el nivel tan alto de contaminación. Y acá, esta es la tapa, por eso decía, ¿qué tan rápido se puede oxidar? En la tapa del compresor anterior, de ese compresor. ¿Por qué? Por agua. Entonces dice, evidentemente existe un contexto previo al retiro del compresor dañado, que es baja o nula carga de refrigerante, lo que les expliqué, ¿se fijan? Por otro lado, en el procedimiento de vacío es posible observar una pérdida de vacío al aislar la bomba del sistema. Cierro las válvulas del árbol de carga, apago la bomba y veo el comportamiento y pierdo vacío porque el agua se estaba vaporizando. Procedimiento de servicio, entonces, incorrecto. Contaminación del sistema por agua, y aquí vemos, de nuevo les muestro un ejemplo, ya, me pareció bueno mostrarle a ustedes esta fotografía, ya que es un compresor más grande, ya más grande que un compresor hermético, este es un compresor semi-hermético, y este es el cilindro donde va alojado el pistón, entonces se puede ver que en toda la camisa del cilindro hay un efecto de encobramiento completo, ¿ya? Y eso es producto de la contaminación del sistema por agua, ¿ya? Contaminación del sistema por agua más aire es cuando definitivamente no hago vacío y ahora vamos a ir a otra, ¿cierto? A otra mirada. Este compresor también duró aproximadamente 24 horas y se puede ver claramente, no sé si claramente, claramente se puede ver el sedimento que está en la parte inferior del compresor, ¿ya? Sedimento que está en la parte inferior del compresor. Y para los que conocen el aceite, para los que no conocen el aceite de refrigeración es casi transparente. Este aceite está amarillento, lo cual significa que este aceite está acidificado, ¿ya? Es el tono y tiene un olor bien particular, muy fuerte, un aceite que está acidificado por humedad. Entonces aquí tenemos ese doble impacto de no hacer vacío, que es la acidificación, ¿ya? Y además el aumento de temperatura de descarga. Y todas estas fotografías las he sacado yo, ¿ya? Y este es el plato de válvula del compresor, ¿ya? Entonces se puede observar significativamente la temperatura, el decoloramiento del plato de válvula, producto de las altas temperaturas de descarga, ya al momento de
realizar la puesta en servicio, o sea, altas temperaturas de descarga, perdón, producto de no haber realizado vacío. O sea, tenemos una doble, aire más agua. Yo cuando realizaba ya laboratorio de refrigeración, cuando trabajaba y hacía laboratorio de refrigeración en INACAP, porque era una asignatura, ya dentro de las posibilidades había una cámara que era como bien humilde, una camarita humilde. Pero era un sistema, pero no era un sistema armado, sofisticado, eso que oí yo. ¿Ya? Quizá humilde no era un sistema sofisticado de, bueno, de válvula de expansión electrónica, cosas así. Bueno, igual y cerramos hace bastante tiempo. Pero ¿qué es lo que hice? De hecho, esa cámara estaba cargada con R22. ¿Ya? Cargamos la cámara con R22. Aproximadamente usaba 3 kilos, si mal no recuerdo. ¿Ya? ¿Y sabes lo que hice? Comencé a cargar, ¿ya? Nitrógeno a la cámara en la aspiración. ¿Ya? Y fui cargando de 20 gramos en 20 gramos hasta, ¿cierto? Cargaba 20 gramos, medía las condiciones de funcionamiento. Cargaba 20 gramos, medía las condiciones de funcionamiento. Más o menos yo entraba a clase a las 6:30, a las 10:30 tenía que estar, ¿cierto? Listo, ¿ya? Eh, a las 11, perdón. A las 11 duraban las clases. Entonces, 10 gramos dejamos funcionando, perdón, 20 gramos dejamos funcionando, ya unos 15 minutos, medíamos condiciones de funcionamiento, 20 gramos más. Lo que yo recuerdo que lamentablemente ya de descuidado, ya nunca encontré los informes que me entregaron los alumnos, ya porque ahí aparecía el registro de forma específica de lo que realmente ocurrió, ya, pero me recuerdo yo que aproximadamente entre los 160 a 200 gramos de nitrógeno, ya la temperatura de descarga del compresor era aproximadamente 107 grados. Entonces, según lo que conversamos, ya tenía en el interior ya del compresor aproximadamente 130 grados, una temperatura de descarga lo suficientemente alta para carbonizar el aceite. Evidentemente que ahí no había un tema de humedad, porque yo estaba cargando con nitrógeno seco para la experiencia, pero lo que llama poderosamente la atención, ya si yo hago una relación de cantidades en masa de refrigerante versus nitrógeno, no en volumen, sino que en masa, es que un equipo, sistema, puede llegar a una condición significativamente desfavorable con una proporción bastante baja de gases no condensables con respecto a la proporción de refrigerante en la cual está cargada. Supongamos 3.000 versus gramos versus 200 gramos, ¿ya? O sea, ni siquiera alcanzaba el 10%, que son 300 gramos, sino que el 7% aproximadamente, ¿ya? O sea, con un 7% de gas no condensable, esa cámara quedó ya con un funcionamiento inadecuado y lo más probable es que el compresor en una situación real se quemara o se disparara alguna protección. ¿Ya? De ahí la importancia entonces a la ejecución adecuado del procedimiento de vacío y cómo esta puede provocar el daño del compresor. Y aquí, como les dije, ejemplos de platos de válvula, duración, este compresor duró 48 horas. ¿Ya? ¿Estamos? Hasta ahí, colegas. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Gracias, Leonel. Gracias, Luis. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Qué bueno, colega. Y terminamos 6 colegas, 5 colegas. ¿Dagoberto, todo bien? Dagoberto. Bueno, 4 colegas. Ya ves, colega. Oye, acá, migración. ¿Alguien ha escuchado de la migración? Oh, perdón, colega, me estoy acomodando. Espérame aquí. ¿Alguien ha escuchado de la migración de refrigerante? ¿No? Ya, mire.
la migración de refrigerante, es un problema súper grave que afecta a los compresores y que no se puede medir, porque ¿saben cuándo ocurre? Cuando el compresor está detenido. Entonces yo no puedo medir corriente ni presiones cuando el compresor está detenido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es ya la migración de refrigerante? La migración de refrigerante es cuando el cárter del compresor se llena, ¿ya? Con una mezcla de refrigerante y aceite. Vale decir, migra refrigerante al cárter del compresor cuando el compresor está detenido. Supongamos que esto es particularmente ya para compresores, ya de cámaras de refrigeración, donde hay depósito de líquido. Cuando me refiero a eso, cámaras de refrigeración centrales, túneles de congelado, lo que sea, pero no a un equipo hermético, o sea, puede ser un compresor hermético en una cámara, a lo que me refiero, no a un equipo que tenga una carga de refrigerante crítica, de eso voy, ¿ya? Cargas de refrigerante crítica y que son todos los equipos terminados en fábrica. ¿Por qué ocurren los otros casos? Porque tengo el depósito de líquido y ya hablamos al respecto, o sea, hay una cantidad bastante alta de refrigerante en el depósito de líquido y esa puede migrar al compresor bajo ciertas condiciones. Entonces, fíjense algo, ya acá. Primero, la migración de refrigerante se debe a diferencias de temperatura que existen, ya una causa, ¿cierto? A diferencias de temperatura que existen entre el evaporador y el compresor cuando el compresor está detenido, ¿ya? Supongamos una cosa, que, y esto es algo que ustedes pueden ver, ¿ya? Que explico en el circuito eléctrico, en mi canal, o sea, digo, en el canal de YouTube, está subido una, un video que es de circuito eléctrico de cámaras frigoríficas, de configuración pan-down. Entonces, en la actualidad, ¿ya? En la actualidad, nosotros tenemos que al compresor lo energiza y lo desenergiza el presostato de baja. Al compresor, ¿ya? Al compresor lo protege un presostato de alta seguridad. Al compresor lo protege un relé térmico. Al compresor lo protege un guardamotor, etcétera. Aquí es lo que voy yo. Toda la cadena de control y seguridad, que son todos los contactos en serie de los distintos dispositivos de control y seguridad, ¿ya? Que va al compresor, están separados en el circuito eléctrico de, de la parte que hace el controlador. El controlador energiza y desenergiza la válvula solenoide en función de temperatura. El control energiza y desenergiza el ventilador del evaporador. El controlador energiza y desenergiza el contactor de los calefactores, ya, del evaporador cuando se produce un descongelamiento. Entonces, ya, hay una serie de problemas que pueden ser asociados a esa incomunicación que existe entre el compresor y el controlador, lo vamos a llamar de esa forma. ¿Por qué? Supongamos que falla el ventilador del condensador. Y aquí, felizmente, había un presostato, ese presostato estaba bien ajustado y además ya estaba operativo. O sea, perfecto, perfecto, genial. El presostato detuvo al compresor producto de que se dañó el ventilador del condensador y eso generó, ¿cierto?, esa alta presión. Pero yo les digo una cosa, ¿quién le avisa al controlador, ya? Que le avisa al controlador que el compresor está detenido por alta presión. Nadie. Y como el compresor está detenido, ya la temperatura en la cámara tiende a aumentar. Como la temperatura en la cámara tiende a aumentar, el controlador que no tiene idea, de hecho el controlador lo que lee es una señal analógica que corresponde a la variación de resistencia de los termistores, que son los sensores, en función de la temperatura. O sea, ¿qué es lo que hace un controlador de temperatura? Aplica 5 volts continuos, ya, frecuentemente, al sensor para medir su resistencia, ¿ya?
Y en realidad, creo que en electrónica lo que hace es medir la corriente, y la corriente está de acuerdo, al aplicar esta tensión, mide corriente, y la corriente está en función de la resistencia del sensor, y esa resistencia del sensor varía con la temperatura. ¿Qué es lo que quiero decir? Que ese pobre controlador no tiene idea, ¿ya? Es lo que hace es medir, dice, ah, listo, y dice, bueno, la temperatura de cámara está alta, y como está alta la temperatura de cámara, ya lo que tengo que hacer yo es energizar la válvula solenoide. Punto. Como está energizada la solenoide con el compresor detenido, puede generarse la condición, ¿ya?, de que el refrigerante que está en el evaporador pase por la tubería de aspiración por diferencias de temperatura y de presiones de vapor, ¿cierto? Y vaya a llegar al cárter del compresor. Y en el cárter del compresor se va a enfriar y se va a condensar. Perdón, el cárter de compresor se va a, como está a más baja temperatura, se va a condensar. Ya, se va a condensar. Porque como está detenido, el refrigerante está en estado de saturación, no hay necesario enfriarlo como calor sensible. ¿Ya? Entonces se comienza a condensar. Al comenzar a condensarse, en el visor de aceite, que generalmente está entre medio, un poquito más, llegando a 3/4 como máximo, eh, se puede observar que aumenta el nivel de aceite. ¿Por qué aumenta el nivel de aceite? ¿Ya? Por el ingreso de refrigerante que se condensó, entonces se genera una mezcla. Hay casos en donde se ha completado el nivel del visor de aceite, o sea, yo no veo nivel. Y esos casos son los peores, porque si yo no veo el nivel, significa que el nivel puede estar aquí o puede estar acá arriba. Si yo no puedo ver el nivel, puedo asumir que puede estar en una condición. Ya, gracias, Dagoberto, muchas gracias. Puede estar en una condición, colega, bastante alta. No tengo idea. Si yo pudiese segmentar las capas que hay dentro del compresor, me encontraría que el refrigerante en estado líquido, que no se mezcló con el aceite, está en la parte de abajo. En la parte media está el aceite mezclado con refrigerante en estado líquido. Y el aceite puro está en la parte de arriba, o sea, hay como 3 niveles. ¿Ya? Entonces después llaman al técnico va a ver el problema y dice, ah, perfecto, está la luz piloto del tablero, está indicando alta presión. Va al ver, el compresor está detenido y para restablecer el circuito, ya lo que hay que hacer es generar el reset del dispositivo de seguridad del presostato y el compresor arranca inmediatamente. Entonces, aquí, ¿qué puede pasar? Número uno, que el compresor se atasque. Colega, se atasca. ¿Por qué? Porque el compresor toma el refrigerante del cárter y lo envía a canales de lubricaciones internos. Y como el refrigerante en estado líquido o la mezcla, entre más rica, la mezcla aceite-refrigerante en estado líquido, entre más rica sea en refrigerante, tiende a bajar. Entonces va a ingresar por sus canales de lubricación refrigerante mezclado, cierto, refrigerante en estado líquido mezclado con el aceite. Y esa mezcla ya no va a lubricar y el compresor se atasca. Si el nivel está muy alto, esa baja de presión súbita que va a provocar el arranque del compresor provoca que pudiese ingresar esa mezcla a la cámara de compresión y las piezas romperse, ¿ya? O en el menos de los casos, en el peor de los casos, esa mezcla, al tener bajas propiedades de lubricación, genera un desgaste en el compresor, un desgaste prematuro y, como todos los desgastes mecánicos, irreversible hasta la sustitución. Entonces, cada vez que uno presiona el reset al presostato, cuando ocurre eso, o cuando se dispara cualquier dispositivo de seguridad, si no va a observar el visor de aceite, ¿ya? Corre siempre el riesgo. Si el visor de aceite está lleno, no hay nivel, significa que puede estar nuevamente aquí, aquí, aquí o acá. Y tengo que cerrar las llaves de servicio del compresor y recuperar ese refrigerante, ¿ya? Y ahí van a ver que baja el nivel de aceite porque retiré el refrigerante mezclado en estado líquido con el aceite.
que estaba mezclado con estado líquido. Y de esa forma elimino la posibilidad de la falla, por ejemplo, por atascamiento, como comenté. Entonces, esa incomunicación del circuito eléctrico del compresor con respecto ya al controlador hace que la migración de refrigerante puede ser, ¿cierto?, compleja. El tema está que esto puede ocurrir en un equipo que esté limpio, o sea, que se le haya realizado todos los procedimientos adecuados de vacío, de vacío, presurización y todo lo que corresponde, ¿ya? Eh, que haya estado bien diseñado, que haya estado limpio, mantenciones correctas, etcétera, pero no hay esa comunicación. Entonces, si usted observa, ya en el video que le estoy explicando del canal de YouTube, ahí yo explico cómo poder proteger el compresor bajo esto para evitar la migración, que es básicamente ya utilizando las opciones de entrada digital del controlador. Entonces yo puedo hacer una serie de contactos que están subordinados a los dispositivos de seguridad, ¿ya? Y esto puede generar que le aviso, ¿ya? Esto produce avisarle al controlador que el compresor está detenido por un dispositivo de seguridad. Y bajo cierta programación del controlador, que es indicarle qué hace si su entrada digital está abierta, decirle, ¿sabes qué? Si tu entrada digital está abierta, porque se abrió la serie de contactos que están subordinados a los dispositivos de seguridad del compresor, ya desenergiza la solenoide de la línea de líquido y además envía una alarma. Porque cuando para el compresor por alta presión, como el controlador no tiene idea, no genera ningún tipo de alarma visual para el usuario. Se contrarrestan estas situaciones, de hecho la configuración pan-down, como cuando alcanza temperatura, cierra la válvula solenoide de la línea líquido, se genera una disminución de presión y el refrigerante lo envían de baja presión a alta presión ya para evitar la migración. Pero aquí hay una migración que se produce por una anomalía de funcionamiento, ¿ya? La incorporación del calefactor de Carter. Los compresores siempre debiesen tener un calefactor de Carter y no necesariamente ya cuando el equipo está destinado a la mantención de un producto congelado. El calefactor de Carter va a ayudar a mantener ya la temperatura del aceite, por lo menos unos 5 o 10 grados por encima de la temperatura ambiente para evitar o minimizar el efecto de migración de refrigerante proveniente desde el evaporador. Configuración pan-down, calefactor de Carter, utilización de entradas digitales mediante relés, ¿ya? Mediante distintos relés que van en paralelo a las luces piloto, ¿ya? Que son las resultantes del disparo de algún dispositivo de seguridad. Utilizo contactos normalmente cerrados para el caso de los controladores Danfoss KC202B, los cuales dispongo en serie a la entrada digital, ¿ya? Y ahí le programo el controlador y digo, oye, envíame una alarma y desenergiza la solenoide y la línea líquido si se dispara, por ejemplo, el presostato de alta, el relé térmico o el guardamotor o cualquier dispositivo de seguridad. ¿Se fijan? Para evitar este efecto. Les comentaba que esto se puede producir cuando todo lo otro está bien ejecutado y es difícil de poder explicar. A mí me tocó igual que en los casos anteriores, alguna solicitud de garantía, donde un compresor Maneurup que tiene un costo, ese modelo era alrededor de 800.000 pesos, 900.000 pesos, estaba atascado el compresor Maneurup tiene ya un buje interior que es lubricado, y si ese buje interior no tiene lubricación, el mismo roce genera un aumento de temperatura y el compresor se atasca. Entonces, decirle al cliente, sabe que este compresor que tiene una semana, 10 días, está atascado, ¿ya? Porque migró refrigerante, es difícil de poder explicar, ¿ya? O es difícil que el usuario, el cliente entienda. Lo que pasa es que dijo, pero ¿cómo esto falló? Sí, falló. ¿Me puede indicar cuáles son los valores de presión? Es que yo no soy el técnico, entonces le digo yo, ya, si quiere usted que le dé un argumento más sólido, venga con el técnico, porque yo le puedo dar un argumento y usted me va a decir que no entiende. Entonces traiga el técnico, porque necesito hacerle algunas preguntas y demostrarle a usted cuál fue el problema. Claro, yo le puedo decir cosas así,
pero en realidad la garantía de 900.000 pesos no fue otorgada y 900.000 pesos claramente no es un costo despreciable para votarlo, producto de que se generó un ajuste incorrecto. Y esto puede ser, por ejemplo, el técnico quizá ya no sabía cómo ajustar un presostato de baja. Si lo ajusto a una presión en donde la presión es muy alta, va a quedar refrigerante, ¿ya? O no visualizó el problema, se instaló mal, no sé, se disparó el presostato y ocurrió esto, ¿ya? Del que acabo de comentar, que micro refrigerante y presionó el reset y se atascó. O sea, desde hasta por no tener las condiciones ya de funcionamiento, por ejemplo, para poder explicarle, porque me puede decir, oye, no, fue bien instalado, ya, pero bien, ¿y cuánto era la presión? ¿Cuánto era la corriente? No, no la medí, entonces, ¿cómo me pueden decir que está bien instalado? ¿Se fijan? ¿Ya? O sea, una buena instalación está acorde a hechos que son, está acorde a evidencias. Sí, está bien instalado. ¿Por qué? Porque las condiciones de funcionamiento son el sobrecalentamiento. La corriente está por debajo de la corriente nominal en las condiciones de presión, de evaporación y condensación según las especificaciones del fabricante. Pero no le puedo decir por qué está bien instalado. No, porque está bien. Pues me diste esto, no. Entonces, ¿cómo sabe si no ha evaluado? Entonces, colega, este es entonces un problema silencioso que podemos hacer todo correcto, vacío a 500 micras, presurizaciones, carga refrigerante, como corresponde todo, pero si no visualizamos, no nos anteponemos a una falla dentro de costos razonables. Ahora, la solución que ustedes pueden observar en el video en cuanto al circuito eléctrico involucra instalar un microrelé con base, ¿ya? Un microrelé con base en paralelo a las luces piloto de cada dispositivo de seguridad. Un microrelé vale 10.000 pesos, no sé, 8.000 pesos, ¿ya? Voy a gastarme 1 metro más de cable de control. Si son 3 dispositivos de seguridad, yo cuando hago la experiencia de las cámaras frigoríficas, es el presostato de alta seguridad, el guardamotor. No tengo más dispositivos de seguridad para un compresor hermético alternativo como el compresor Manebro. Es por corriente, ¿ya? Y por alta presión. Otros compresores semiherméticos, por ejemplo, diferencial de aceite, módulo MP10 o módulo Cree-One, ¿ya? Etcétera. Existen otros dispositivos de seguridad, pero en este caso son dos. Entonces, ¿qué? Dos solamente, relé. ¿Dónde añado otro más? Ojo con esto, el guardamotor o en el relé térmico del evaporador. Supongamos que se daña un ventilador del evaporador, ¿ya? O se atasca. Aumenta la corriente, se dispara el relé térmico. Y el controlador dice, bueno, él no sabe porque la salida de él ya está más arriba que la energización de la bobina de la contactora de los ventiladores del evaporador, ya en donde la salida de ella está el relé térmico. Entonces al controlador nadie le avisa también. También es bueno poner ahí un ya relé en donde yo le avise también al controlador de que hay un problema en los ventiladores del evaporador. En todos los casos me va a desenergizar la válvula solenoide. En el caso primero de que el controlador desenergice la solenoide de forma forzada, cuando falló un dispositivo cuando se disparó un dispositivo de seguridad del compresor, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que va a desenergizar la solenoide y la presión en el evaporador va a quedar en igual magnitud que la presión justamente antes de que el compresor se disparara, no sé, 50 psi. En cambio, cuando falla, ya cuando hay una falla, cuando se dispara el relé térmico del evaporador, de los ventiladores del evaporador, ya lo que va a ocurrir es que el controlador va a desenergizar de forma forzada la válvula solenoide, pero el compresor, ya al desenergizar de manera forzada la válvula solenoide, el compresor va a parar posteriormente por baja presión, porque el compresor está funcionando bien, va a parar por baja presión, ya como en una condición pan-down regular, ya producto de que no hay ingreso de refrigerante al evaporador porque está disparado el relé térmico. O sea, con 30.000 pesos uno puede proteger, en mi caso, o sea, con 30.000 pesos puedo proteger un compresor que cuesta millones. En mi caso, como trabajo con los compresores MTZ-19, pero un MTZ-19 no deja de costar 700.000 pesos. Se fijan que es el compresor más económico de la línea Manebro, ¿ya?
sea, 3 microreales, 30.000 pesos. Si yo pongo en una balanza, que puede ser que nunca ocupe, ya nunca se dispare una protección o en mucho tiempo, pero cuando pase, esos relés y esa configuración de las entradas digitales van a estar ahí para minimizar o anular el efecto de la migración de refrigerante y ese potencial atascamiento. Entonces yo lo llamo a poder visualizar potenciales fallas, ¿ya? Y poder prevenirlas mediante un análisis y modificaciones del circuito eléctrico o del circuito de flujo. Migración de refrigerante. Podemos hacer todo bien, pero si hay una diferencia de temperatura cuando el compresor está detenido, ya, tranquilo en él, muchas gracias. Si hay una diferencia de temperatura cuando el compresor está detenido y la válvula solenoide está abierta, siempre está expuesto, ¿cierto?, el compresor a este problema. Ya, todo bien, pero puede pasar. Ya. Colegas, ¿hasta ahí alguna duda, comentario? Hasta el momento hemos visto situaciones que se generan por contaminación, situaciones que se generan por migración, ¿ya? Y el, acá está ahora el turno del retorno de líquido, ¿ya? Retorno de líquido al compresor. Principalmente, ¿ya? ¿Por qué retorna líquido al compresor? Porque a la salida del evaporador hay mezcla de refrigerante. ¿Por qué? Válvula de expansión sobredimensionada, válvula de expansión mal ajustada, válvula de expansión eh, mal seleccionada, mal ajustada, mal instalada, ¿ya? Eso genera cualquier condición que provoque que al evaporador ingrese más refrigerante del refrigerante que se evapora en el evaporador, va a provocar un retorno de líquido, ¿ya? Va a provocar un retorno de líquido. Ahora, ahora, hay una, hay una posibilidad de retorno de líquido al compresor, pero es que es relativamente rebuscada, porque tiene que ser bajo condiciones muy específicas, ¿ya? Y esa condición muy específica se refiere a que la temperatura ambiente sea menor, ¿ya? Menor que la temperatura del refrigerante saliendo del evaporador. Ahora, quizá donde está Sebastián, no es difícil que se genere, ¿ya? No es difícil que se genere. Hablando de temperatura en invierno del orden de menos 18 grados. O sea, es como una capa de partición de producto congelado. Entonces, fíjense bien. Supongamos que hay una cámara de mantención de producto fresco en donde la temperatura de evaporación es menos 10 grados, ¿ya? Con un sobrecalentamiento de 7 grados, a la salida del evaporador el refrigerante va a estar a menos 3 grados, ¿ya? Sale de la cámara el refrigerante a menos 3 grados y resulta que la tubería de aspiración está instalada a la intemperie en una zona de muy baja temperatura. Supongamos que la temperatura es, no sé, menos 5 grados, menos 6 grados. Entre más baja sea la temperatura, más alta va a ser la posibilidad de que se genere este efecto. Entonces, si tenemos el refrigerante a una temperatura menor que la temperatura ambiente, ¿ya? Si tenemos el refrigerante, no, si tenemos, perdón, la temperatura del refrigerante, perdón, si tenemos la temperatura del refrigerante mayor que la temperatura ambiente, resulta que en vez de el refrigerante absorber calor sensible, porque la temperatura ambiente es mayor que la temperatura del refrigerante, el refrigerante libera calor sensible, porque la temperatura del refrigerante es mayor que la temperatura ambiente. Y al liberar calor sensible, ya el refrigerante puede alcanzar su condición de saturación, vale decir, su condición de cambio de estado. Y el refrigerante se va a desobrecalentar y se va a condensar en la línea de aspiración. Entonces, a la salida del evaporador,
el refrigerante va a estar ya sobrecalentado, pero bajo las condiciones en donde la temperatura ambiente es menor que la temperatura del refrigerante. Y además, no existe o es ineficiente el aislamiento térmico de la tubería de aspiración, se provoca un desobrecalentamiento, pudiendo alcanzar la condición de saturación del refrigerante, condensándose en la línea de aspiración y retornando líquido al compresor. Entonces, se fijan, es como igual tienen que darse condiciones súper específicas y en el caso de una cámara de mantención de productos congelados, más específica aún, porque tenemos, por ejemplo, una temperatura de evaporación de -30 grados. Si consideramos un sobrecalentamiento de 7 grados, la temperatura a la salida del evaporador va a ser -23, por lo cual la temperatura ambiente debe ser menor que la temperatura del refrigerante, o sea, -26, -27 grados ambiente para poder provocar entonces este efecto de desobrecalentamiento, ¿ya? Entonces, son condiciones súper puntuales. La mayoría, ¿ya? La mayoría de los retornos de líquido al compresor son productos de, en el primer caso, una instalación incorrecta a la válvula, ¿ya? Un ajuste incorrecto, un diseño que no sea el que corresponde. Sí, ¿ya? Sí, aquí hay situaciones que en donde ustedes pueden ya visualizar cuando se genera un retorno de líquido, pueden sacar ciertas deducciones. ¿Cuáles son estas? La primera, cuando hay una sobrealimentación de refrigerante al evaporador por una válvula mal seleccionada, eso se genera en la puesta en servicio de la máquina. O sea, las primeras horas de funcionamiento ya va a haber retorno de líquido. Si hay una válvula mal instalada, mismo caso, se va a manifestar esta mala instalación posterior a la instalación de la cámara o posterior a la sustitución de la válvula. En el caso de que haya fallado la válvula, alguien la sustituyó, ¿ya? Y quedó, ¿cierto?, trabajando en esa condición incorrecta, producto de la mala instalación. En el caso de desajustar la válvula, un mal ajuste, las válvulas no se desajustan de forma espontánea. Entonces va a haber un retorno de líquido derivado de un ajuste incorrecto de la válvula posterior a que alguien le realizó un servicio, ¿ya? Como por ejemplo en un mantenimiento preventivo, quizá el colega escuchó por ahí que los equipos tenían que ser más eficientes, a menor sobrecalentamiento, ¿ya? Y tomó un tornillo de ajuste y ¿ya? Lo que hizo fue ajustar la válvula. Lo que provocó, sí, era un retorno de líquido, porque no supo ajustar la válvula y además ni siquiera, ¿cierto?, midió sobrecalentamiento a la salida del evaporador para poder cuantificar el efecto de ajuste que estaba provocando. En el caso de que, ¿ya? En el caso de que falle una válvula de expansión, se dañe una válvula de expansión, la mayoría de las veces, ¿ya? La mayoría de las veces, por no decirlas todas, la falla de la válvula de expansión, ¿ya? Genera un sobrecalentamiento elevado. Vale decir, la válvula de expansión, en vez de sobrealimentar de refrigerante el evaporador, lo va a subalimentar, provocando una baja presión, ¿ya? Entonces, no, retornó líquido porque falló la válvula. A ver, espérate un poco, veamos la válvula. ¿Por qué falló? Y generalmente las válvulas tienden a fallar porque el diafragma se rompe. Lo que abre la válvula es el fluido de potencia que está confinado en el bulbo, por lo cual si el diafragma se rompe, se fuga ya ese fluido de potencia, o cuando se rompe ya el tren termostático que contiene el bulbo de la válvula, ese fluido de potencia se fuga y la válvula tiende a cerrarse, ¿ya? No tiende a abrirse para generar un retorno de líquido. Por otro lado, ya esos retornos de líquido, ya producto del desobrecalentamiento, estos retornos de líquido producto de la válvula de expansión, que son más frecuentes en estos tres casos de mala selección, mala instalación y mal ajuste, pero en distintos contextos. También está, ya, pero derivado de un procedimiento de servicio o también posteriormente a la instalación, rápidamente, en la sobrecarga de refrigerante. O sea, que generemos una carga de refrigerante, o sea, un nivel de sobrecarga excesivo
que inunde el depósito de líquido, aumente su enfriamiento y la válvula de expansión termostática no sea capaz de controlar sobrecalentamiento e ingresa refrigerante al evaporador. Pero eso también es posterior a un procedimiento de servicio, la instalación o la mantenimiento preventivo, ¿cierto?, por parte del técnico. Y por último está la insuficiente transferencia de calor, ya provocada por un evaporador principalmente bloqueado y la condición en donde la válvula de expansión no sea capaz de ajustar sobrecalentamiento. Y aunque ingrese una pequeña cantidad de refrigerante al evaporador, incluso esa pequeña cantidad de refrigerante ya no sea capaz de vaporizarse, ¿ya? Y retorna el refrigerante en condición de mezcla, que si retrocedemos anteriormente, lo que puede provocar es diluir el aceite y generar también una falla de atascamiento del compresor. ¿Ya? A diferencia de los casos anteriores, la insuficiente transferencia de calor provoca retornos de líquido a bajas presiones. Sobrecarga de refrigerante, ¿ya? Sobrecarga de refrigerante. O, eh, o mezcla de refrigerante a la salida del evaporador, producto de un problema en la válvula de expansión, son sobrecalentamientos a alta presión, porque se ingresa al evaporador una sobrealimentación de refrigerante en condiciones de transferencia de calor adecuada. Vale decir, no hay hielo en el evaporador y el ventilador está funcionando, ¿ya? Y estas son incluso, si me permiten, ya en el caso de cámaras de mantención de productos frescos, ¿ya? Voy a hacer un paréntesis pequeñito. Eh, que una aspiración tenga hielo no necesariamente es derivado de un retorno de líquido. Por ejemplo, hablamos que en una cámara de mantención de productos congelados, el, el refrigerante se evapora a una temperatura aproximadamente de menos 30 grados, ¿ya? Menos 30 grados. Sobrecalentamiento a la salida del evaporador de 7 grados, sale del evaporador a menos 23 grados. Que se sobrecaliente 13 grados más para un sobrecalentamiento total de 20 grados en la aspiración. Resulta que la temperatura real del refrigerante, si la mido con un termómetro, son menos 10 grados. Menos 10 grados, una temperatura lo suficientemente menor, ya lo suficientemente menor para condensar vapor de agua y generar el escarchamiento de la línea de aspiración, ¿ya? Al escarcharse la línea de aspiración, ya uno va a decir, oye, el hielo está retornando líquido, pero resulta que el hielo que se generó producto de una condición de funcionamiento normal, porque aunque el refrigerante esté sobrecalentado, está a baja temperatura. Sobrecalentamiento se refiere a que está a una temperatura mayor que la saturación, pero no a que está caliente, ¿ya? Entonces, en una cámara de mantención de productos congelados, de cierta forma es normal, ¿ya?, que la aspiración esté congelada. En una cámara de mantención de productos frescos, es normal que la tubería en la aspiración del compresor condense vapor de agua, pero no que llegue al nivel de congelación. Entonces, cada punto tiene un contexto, porque fíjense que si está evaporando a menos 10 grados, ¿ya?, se sobrecalienta en 7 grados, a la salida del evaporador de la cámara está en menos 3 grados y se sobrecalienta unos 10 grados más, ¿ya?, o 13 grados más en la línea de aspiración. Llega el compresor con una temperatura de aspiración de 10 grados, lo cual es equivalente a un sobrecalentamiento de 20 grados. 10 grados no es una temperatura, ya, que va a generar escarcha, que va a generar hielo. Sin embargo, 10 grados es una temperatura en verano lo suficientemente baja para estar por debajo, ya, del punto de rocío del aire, por lo cual va a condensar vapor de agua, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, el hielo no necesariamente es una derivada, ya, de que está retornando líquido hacia el compresor. Y como comenté anteriormente, existen estos dos retornos de líquido del compresor, es porque está retornando refrigerante en una mezcla, ¿ya? El origen de que retorne refrigerante al compresor como mezcla puede ser en distintas condiciones de funcionamiento, ¿ya? Y una es producto de esa sobrealimentación, que es alta presión,
y la otra es derivado de una insuficiente transferencia de calor que es a baja presión. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos grandes grupos que pueden provocar el problema de retorno de líquido que se comportan de forma diferente. ¿Qué me dicen, colegas? ¿Tienen alguna duda, comentario? Y aquí vemos, ¿cierto? Seleccioné esta fotografía. Es de un compresor, evidentemente, de un gran tamaño. O sea, eso se puede observar a través de los pistones y biela. Pero aquí vemos un problema de retorno de líquido que pasa más allá del atascamiento, por ejemplo, del compresor por dilución del aceite, sino que aquí ingresa ese refrigerante en estado líquido, ingresa esa mezcla de refrigerante gaseoso líquido a la cámara de compresión. Como el refrigerante en estado líquido no es compresible o comprimible, ¿ya? Genera un esfuerzo adicional en las partes mecánicas del compresor, pudiendo entonces llegar a la quiebra de las bielas o pistón por el origen de que nosotros conocemos golpe de líquido, ¿ya? Eso corresponde a un retorno de líquido evidentemente bastante generoso en cuanto a su magnitud que pueda lograr, ¿ya?, generar este tipo de problemas. Falta de mantenimiento, colegas, son las 8:32. ¿Qué les parece si vamos a nuestro último break de este curso y retornamos entonces con falta de mantenimiento, como por qué fallan los compresores? ¿Les parece? Así que nos tomamos, colega, 10 minutitos y retornamos.